Buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren bien. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad organizada por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En esta oportunidad con una temática vinculada a la seguridad social, tema sensible en nuestro país, que requiere de la intervención de un profesional, de un especialista en la temática para abordar esta situación y esta cuestión que nos engloba y que de alguna manera nos atraviesa día a día. Para eso vamos a contar con la misma estructura de siempre. Vamos a tener la intervención y la introducción de la doctora Karina Rolón, abogada especialista en Derecho Previsional, quien va a hacer la introducción y luego va a ceder la palabra al expositor del día de la fecha. Una vez que termine el expositor invitado, van a poder realizar consultas en las cuales el doctor va a poder responderlas sin ningún inconveniente. Antes de que finalice la actividad, vamos a dejar en el chat un link para que ustedes puedan completar con sus datos la solicitud de asistencia a esta actividad. Sin más, le voy a ceder la palabra a la doctora Karina Rolón para que formalmente comience con la actividad. Karina, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer la invitación al doctor Fantini, al doctor Ezequiel del Valle, al doctor Arce y a todos los organizadores de esta actividad. Bueno, a pedido del doctor les voy a dar una breve introducción al tema que voy a abordar. Para eso les preparé unas filminas, lo más simple posible, dado que sé que esta actividad está abierta a la comunidad y no dirigida solo a colegas y estudiantes de Derecho. A ver, espero que les sea de utilidad. Bien, bueno, vamos a analizar la llamada jubilación anticipada. También la llaman jóvenes para jubilarse, grandes para trabajar. Pero bueno, estas son denominaciones, si se quiere, periodísticas, ¿sí? Lo cierto es que el decreto 674, que ahora vamos a analizar, de este año, del 2021, crea la PAD. La PAD es la prestación anticipada por desempleo. Y así es como la denomina. Viene a cubrir una contingencia de desempleo y no de vejez. Por eso es que se denomina así. Este decreto establece ciertos requisitos que tenemos que cumplir para poder acceder a la prestación. Entonces, ¿quiénes van a poder acceder a la prestación? Mujeres de 55 a 59 años, hombres de 60 a 64 años, que acrediten 30 años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes jubilatorios y que se encuentren en situación de desempleo al día 30 de junio del año 2021. Bueno, vamos a ver algunas particularidades de estos requisitos y del decreto en sí. Dijimos que el primer requisito era la edad, que ya la vimos. También nos exige acreditar 30 años de aportes efectivos. Dice aportes efectivos, entonces no se van a aceptar moratorias ni planes de pago por los años faltantes. Y como dijimos anteriormente, tenemos que estar desocupados al 30 de junio del 2021 para poder acceder a la prestación anticipada. Una vez que cumplimos con los requisitos, queremos saber cuánto vamos a percibir. Bueno, dice el decreto que el monto del haber será el equivalente al 80% del haber calculado a la fecha de la solicitud, no pudiendo ser inferior al haber mínimo garantizado. Entonces, nadie va a percibir menos del haber mínimo. Otra particularidad del decreto dice que al alcanzar la edad jubilatoria, es decir, 60 años las mujeres, 65 años los hombres, pasarán a cobrar el 100% de la jubilación que corresponde. Teóricamente esto va a ser automático, lo va a hacer de oficio la administración, veremos si esto funciona tan bien. Bueno, continúo, si es que me dejan. Sí. A ver. En cuanto a las incompatibilidades,
esta prestación anticipada por desempleo es incompatible con... Ahí estoy con ustedes. La realización de actividades en relación de dependencia o por cuenta propia. También es incompatible con la percepción de cualquier tipo de planes sociales, pensiones graciables o no contributivas, jubilación, pensión o retiro civil o militar, ya sean nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales. Entonces, además de estar desocupados, los beneficiarios no pueden tener otro ingreso. Esto establece el decreto. Bien, vamos a continuar. Bien, ¿qué pasa en caso de fallecimiento del beneficiario de la prestación anticipada por desempleo? El decreto dice que el derecho a pensión de los derechohabientes se va a regir y otorgar conforme las previsiones del régimen de la Ley 24.241. Y establece un par de características del decreto sobre esta prestación. Dice que el beneficio de la prestación anticipada por desempleo tiene carácter extraordinario. ¿Y por qué es extraordinario? Porque su solicitud podrá efectuarse dentro de los 2 años contados a partir de la fecha en vigencia. O sea que tenemos un plazo de caducidad de 2 años. ¿Cuándo se publicó el decreto? El día 30 de junio del año 2021. Entonces estaría venciendo la posibilidad de iniciar la solicitud para esta prestación el día 30 de junio del año 2023. Otro carácter de este beneficio, otra característica, es que es de carácter excepcional. ¿Por qué? Porque no corresponde su otorgamiento en cualquier supuesto en que la persona afiliada tenga derecho a un beneficio de tipo ordinario. Entonces, si tenemos la posibilidad de acceder a algunos de los beneficios que establece la Ley 24.241, no va a corresponder el otorgamiento de la prestación anticipada por desempleo. Bueno, eso es una breve introducción del decreto 674/2021, que crea la prestación anticipada por desempleo. Ahora el doctor Fantini les va a comentar sobre este decreto. Yo simplemente hice una introducción. Y bueno, previo a darle la palabra, voy a presentar al doctor. Voy a leer un resumen de su currículum. El doctor Juan Alberto Fantini Albarenque se desempeña como juez federal a cargo de la vocalía 3 de la Sala 2 de la excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social. Es docente universitario en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es docente universitario en actividades de posgrado en la Universidad de El Salvador, Universidad de Morón y en la Universidad de Kennedy. Publicista en diversas revistas y suplementos especializados en materia previsional, como la revista de Jubilaciones y Pensiones, El Dial, RIUS, IJ Editores y La Ley. Ahora sí, doctor, le cedo la palabra. Primero voy a salir de la pantalla que estaba compartiendo. Le cedo la palabra, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la casa por la invitación. A Fabio Arce, un amigo, al igual que Ezequiel del Valle, y bueno, y Karina, mi compañera. Muchísimas gracias. Discutimos con la gente que organizaba la charla, en buenos términos, obviamente, con respecto de poner o no la palabra jubilación, ¿no? Porque la palabra jubilación anticipada es el título, es el eslogan, es el motor que puede llevar a llamar la atención. Y yo fui reacio a acceder a la cuestión de usarlo. ¿Por qué? Porque es de lo que tiene que ver con el fondo de la cuestión, en términos de derecho, es la clave de todo esto. Porque esto ataca una situación de
prejubilación. Es un estadio previo a la adquisición del beneficio. Parecería un dato menor, obviamente es una prestación de la Seguridad Social, de eso no hay ningún tipo de duda. Estamos hablando de una medida que puede llegar a alcanzar, y este es un gran problema que tenemos en la República Argentina. Cuando fue el IFE, dijeron, no van a ser más de tantos. Terminó alcanzando, y hoy lo dice el propio decreto, a casi 9 millones de personas. Y después tuvo las cuestiones relativas a si se replicaba, IFE 1, IFE 2, si había la posibilidad de volverlo a repetir, incluso en la actualidad. Es una medida excepcional, pero que tiene precedentes en la República Argentina. Y eso es muy bueno, al menos para los beneficiarios. Esperemos que la administración tiene una particularidad que hace años que se perdió. Debe haber una lógica de continuidad en la administración pública nacional de la República Argentina. Indistintamente de quien lleve adelante la gestión de los organismos públicos, debería haber una coherencia y una unicidad de acción de los organismos públicos de gobierno. ¿Y por qué digo todo esto? Porque yo les voy a marcar como lo más importante a la hora de lo que va a venir. Hoy estamos en el día 10, se trató de un decreto de necesidad de urgencia, estamos en el día 10 de su publicación, y en los términos de la ley 26.122, eso es clave para la intervención de la Comisión Bicameral Mixta del Congreso de la Nación, que deberá aprobar o no este decreto. Y obviamente que uno descarta que en el diálogo institucional entre el Poder Ejecutivo actual y el Congreso de la Nación, esto va a ocurrir sin ningún tipo de inconvenientes. Pero bueno, por lo menos al día de hoy que estamos hablando acá, en el boletín oficial, todavía esa aprobación por parte de la Comisión Bicameral Mixta del Congreso de la Nación no ha ocurrido. La otra cuestión que es importante, señalaba esto, es para el tema del beneficiario. Para el ciudadano de a pie, saber que existió la ley 25.994 y que existieron la resolución 73/05 de la Administración Nacional de la Seguridad Social y la resolución 12/05 de la Secretaría de Seguridad Social, son importantísimos. ¿Por qué? Porque lo primero que uno puede hacer es comparar el decreto 674 con la ley 25.994, que son de pocos artículos, no son normas farragosas o extensas. En ese sentido, es algo accesible a la lectura. El tema es los silencios. Implican derechos por parte de los ciudadanos y obligaciones por parte del Estado, o el carácter excepcional y extraordinario de la medida hace que los silencios impliquen el no reconocimiento a la facultad en cabeza de los ciudadanos. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? Los silencios de las normativas, y por eso creo yo que el decreto tiene como la intención de dejar resguardado algo que termina de confundir las líneas divisorias que son necesarias entre este estadio previsional a un estadio posterior a la adquisición de un beneficio. Por ejemplo, usamos la palabra jubilación. ¿De dónde venía la palabra jubilación anticipada? La jubilación anticipada estaba prevista en la ley 24.241 para el subsistema de capitalización. Era uno de los grandes eslogans, y por eso que yo tenía tanta resistencia a usarlo, era uno de los grandes eslogans del sistema de capitalización. Si usted tiene en su cuenta de capitalización más de determinado capital, más de determinado monto, usted va a poder adelantar la adquisición del beneficio. Y eso se hacía en términos comparativos en contra del régimen general jubilatorio. Era algo que buscaba atentar a alguien para irse al sistema de capitalización. No me voy por las ramas, ¿no? Pero Villarreal Mario Jesús es un fallo de la Corte que habla de devolverle aportes voluntarios a un cristiano que, por ejemplo, no había llegado ni siquiera a acumular en su cuenta de capitalización el monto suficiente para la adquisición de la prestación por vejez. No me voy a ir para ahí. Pero bueno, estaba en el artículo 110 de la ley 24.241 y era para el subsistema de capitalización. Por eso, por ahí, quienes realmente están destinados a recibir los beneficios de esta normativa, es decir, una persona que está
en situación de desempleo al 30 de junio del presente año ha vivido los últimos 2 años en la Argentina, con todo lo que eso implica, es una medida altamente llamativa y tiene que ser una buena noticia en ese aspecto. Habla de la experiencia de la 25994, que alcanzó no menos de 47.000 personas. El decreto habla de que hay 330.000 personas que están en esta situación, pero que obviamente no todos están en una situación de desempleo. Y entonces, lo primero que se genera como pregunta es, ¿somos desempleados los que somos monotributistas y autónomos? Bueno, la experiencia anterior marcó que sí, que los autónomos y los monotributistas también pueden ser incluidos en esta expresión de situación de desempleo. Eso lo encontramos en el artículo 2, inciso C, de la ley 25994, y lo reglamentó la resolución 73/05. Estableció que la expresión o situación de desempleo alcanza a los trabajadores en relación de dependencia y por cuenta propia. Y en por cuenta propia encontramos a los autónomos y monotributistas. Y esto es algo que de repente, nosotros lo que vamos a ver ahora, yo ahora pongo Infolet, decreto 674, y me dice que este decreto modifica o tiene relación con la ley 25994, pero no me menciona cuáles son las normas que se relacionan con este decreto. La administración tiene todo a su favor. Si yo hoy voy a golpear la puerta de una UDAI, en la UDAI me van a decir, yo todavía no tengo ni los formularios ni tengo las instrucciones internas para darle curso a esta prestación. ¿Lo vas a poder ingresar? Sí, obviamente, derecho a peticionar ante las autoridades, ley 19.549, decreto 722/96, la administración tiene la obligación de receptar tu pedido o solicitud. Pero, por ejemplo, no va a ser factible hacer un trámite a distancia, porque todavía no tengo esa opción dentro de las posibilidades que tengo al día de hoy de hacer una solicitud a distancia. Y eso también tendrá que ser motivo, digamos, de reglamentación por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social, que es la autoridad de aplicación. Así lo fue para la 25994, y obviamente que solamente podría llegar a tener alguna vinculación la Administración Federal de Ingresos Públicos si, como ocurrió por una cuestión temporal, con la normativa anterior que estableció esta posibilidad de adquirir anticipadamente en aquel entonces el 50% de la prestación. Esta vez hay una evolución en cuanto a la cuantía del haber, ascendió al 80%, y con un piso mínimo de garantía de seguridad social, que es nada más ni nada menos que el artículo 125 de la ley 24241, texto restablecido por el artículo 11 de la ley 26222. Que es el haber mínimo garantizado, y que al día de hoy, incluso creo que hay un proyecto de ley, no del oficialismo aparentemente, de alguna otra fuerza política, que también tendría el interés de que se fuera a buscar a aquellas personas que aún siguen cobrando por debajo del mínimo previsional por haber estado alguna vez enrolado dentro de la opción de capitalización del sistema de la ley 24241, versión Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Entonces, desde ese punto de vista, estamos ante una evolución positiva, mayor monto en la prestación, piso mínimo garantizado de manera indiscutible. La otra cuestión que llevó a todo esto es que en aquel entonces el Congreso de la Nación, el origen legal, a eso me quería referir, el origen legal de la prestación, y en este caso el origen del decreto de necesidad de urgencia, creo yo que el antecedente legal debería allanar la cuestión y darle una rápida aprobación por parte del Congreso de la Nación y de la Comisión Bicameral Mixta. No veo desde el punto de vista institucional y constitucional ningún tipo de obstáculo para que la Comisión Bicameral Mixta del Congreso de la Nación no apruebe rápidamente este decreto de necesidad y urgencia. La situación de desempleo provocada durante la pandemia, más allá de que se menciona también un decreto del Poder Ejecutivo que trató de impedir los despidos incausados o sin justa causa durante la gran etapa de la pandemia, como dijimos
que no era solamente la persona desempleada, aquella que había tenido como última relación en actividad trabajar por cuenta ajena, tener empleador, sino también aquel que lo ha hecho por su propia cuenta. Lo que a mi gusto le falta es quizás un poco de articulación con la propia situación de aquellas personas a las cuales está destinada la medida. ¿A qué me refiero? Es que en principio personas que estén cobrando el seguro de desempleo no podrían acceder a la prestación. Y eso me parece que debería ser motivo de revisión, o que la reglamentación deberá tener en cuenta esta situación. Es decir, estar cobrando el seguro de desempleo no es más que la ratificación de la situación de desempleo. Quizás a la Argentina le esté faltando alguna política pública tendiente a que mientras estoy cobrando el seguro de desempleo, podría tener mayor tutelaje de parte del Estado en la búsqueda y capacitación para el próximo puesto, para el próximo trabajo. Quizás ese sea un pendiente todavía de tenerlo debidamente instrumentado. Pero sepamos que aquel que está cobrando una prestación por desempleo, en principio no puede acceder a esta prestación que es para desempleados. Esa contradicción me parece que necesita una debida articulación. Y en otros momentos, por ejemplo en el año 49, existió una ley, la 13.576, que se cuidó mucho de no hablar de jubilaciones, pero sí estaba dentro de un anticipo dinerario. Y esta figura del anticipo dinerario no era nada más ni nada menos que para aquellos que prima facie tienen reunidos los requisitos para acceder a la jubilación o a la pensión. Y acá el requisito de edad está morigerado. Es decir, yo puedo, hasta un límite máximo de 5 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, poder acceder a esta prestación. Lo cual resulta ineludible. O sea, no va a haber otra posibilidad de bajar aún esos años. Porque alguna vez también se analizó con la experiencia anterior si era posible la posibilidad de compensación por exceso de edad. Entonces, esto evidentemente, decir que tengo 62 años en lugar de los 60 mínimos, no me va a llevar a un beneficio adicional en lo que hace a la adquisición. Pero sí, por el contrario, lo vamos a poder encontrar en lo que tiene que ver con el requisito de años de servicios con aportes. En lo que hace a los 30 años de servicios con aportes efectivos, como señalaba la doctora Rolón en su introducción, no hace pensar que haya compatibilidad con las moratorias. Y ahí también quizás la Argentina debería tener un nivel de regularización de qué es la moratoria que está realmente vigente en lo que hace a género. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que en el contexto de las políticas públicas que se están llevando a cabo al día de hoy, esto es como la versión masculina de lo que fue la prestación por las tareas de cuidado, que tendría como una perspectiva de género más apuntada hacia la mujer. Y esta medida quizás tenga mayor impacto en el género masculino. Eso desde el punto de vista de un contexto generalizado de políticas públicas, positivo. Trato de abarcar a los dos géneros. Pero tengo una cuestión que es el tema de las moratorias. Y ahí la moratoria, al día de hoy, no es equitativa en cuanto a los géneros. El masculino sigue estando en desventaja respecto a las mujeres por fechas de nacimiento, etcétera, etcétera. Entonces, los 30 años de servicios efectivos con aportes, si yo soy, por ejemplo, un masculino que haya trabajado en un régimen diferencial, como por ejemplo un chofer de colectivos, esos años que él tiene, que por lo general, para su lógica tradicional, tendrían que haber sido 25 años de servicios, esa posibilidad la va a tener, de que él, según el prorrateo que haga de sus años en el régimen diferencial, le puedan poner como piso y techo, en vez de requerirle 30 años de servicios con aporte, le pueda pedir 25, que era el beneficio que tenía él en su régimen diferencial, que no deja de ser un régimen general,
Por eso también hago alusión a esto, ¿no? El decreto dice claramente, en todo lo que no esté previsto en esta norma, supletoriamente se va a aplicar la 24.241. Eso está en el artículo 8 del decreto, la supletoriedad de la 24.241, y que por eso también decíamos en un momento determinado, ¿cuál es la lógica del artículo 6 del decreto de hablar abiertamente de la pensión? La pensión del desocupado, regularizado por el hecho de tener sus 30 años con aportes efectivos, va de suyo que no llevaba necesidad de ninguna aclaración. O sea, podría no haber existido el artículo 6 y muerta la persona que titularizaba 30 años de servicios con aportes, pero sin edad necesaria para la adquisición de su beneficio personal por vejez, iba a generar pensión. Eso quizás es más para enfatizar algo que se sabe, ¿no? Porque, por ejemplo, yo con respecto a la naturaleza jurídica de la prestación, que era uno de los puntos que quería tratar al principio de todo, yo les dije claramente, bueno, prestación prejubilatoria, de carácter previsional, pero también provisional, como muchas veces pasa en nuestro fuero, que la palabra previsional es cambiada por el corrector por provisional. Bueno, en este caso es previsional y provisional, y es limitada en el tiempo porque o alcanzo la edad necesaria para la titularización de la prestación por vejez, o sufro la fatalidad de la invalidez o de la muerte, que obviamente automáticamente me ponen fuera de esta prestación. Y el decreto, por ejemplo, no aborda absolutamente nada relacionado a la naturaleza jurídica de la prestación. Dice, institúyase la prestación anticipada. Ya sabemos todo de qué estamos hablando, dice el decreto, ¿no? Es decir, porque lo ha hecho en los considerandos. En los considerandos ha dicho que hay un antecedente de la prestación anticipada. De hecho, en la experiencia anterior, la ley 25994 habló de jubilación anticipada y fue el decreto del Poder Ejecutivo el que vetó, el que observó esa parte del texto de la ley. Al Ejecutivo de aquel entonces no le gustó hablar de jubilación anticipada. Y eso es entendible por lo que señalé en una parte de la charla, que es que estaba pensado, la terminología no es que estaba pensado, estaba netamente prevista para el sistema de capitalización. Entonces, en aquel entonces, piensen que estamos hablando del año 2004, todavía no, 2004-2005, no estábamos, todavía no había pasado la unificación, no, por eso también una de las leyes a las cuales ustedes van a encontrar vinculada este decreto es a la 26425. ¿Qué quiere decir con eso? Que está siendo consciente de que al día de hoy hay un solo sistema integrado previsional argentino con un único sistema público solidario de reparto. Bien, creo que queda debidamente aclarado, pero si no, cualquier cosa me preguntan, es el tema de la naturaleza jurídica. Que lo voy a hacer una breve referencia después a los juicios, porque no es que la gente por ahí tiene, ya me lo habían dicho la otra vuelta, ¿no? Dice, están todos adquiriendo la prestación por tareas de cuidado y ya están pensando en hacer la demanda de reajuste. Bueno, por ahí también, ¿no? Hace la PAD y va y hace un juicio también. Los requisitos entonces, como bien ya se lo señalaron en la introducción, están en el artículo 2, el monto de la prestación en el artículo 3, el plazo de caducidad. ¿Qué pasó con la experiencia anterior de este plazo de caducidad que tiene que ver con el artículo 4 del decreto? En la experiencia anterior hubo casos solucionados incluso a nivel CARS, de personas que habían cumplido los requisitos y no habían pedido la prestación, no habían solicitado la prestación durante los 2 años de vigencia de la medida. Y acá, por suerte, con la experiencia anterior, primó el criterio del derecho adquirido. Y en ese sentido, nadie le dijo que no iba a poder iniciar la tramitación y obtención de la prestación después de pasados los 2 años, en tanto y en cuanto durante los 2 años de vigencia de la medida, uno cumpliera los requisitos necesarios de edad y de servicio. Eso es importante porque una cosa es la caducidad en el tiempo en el cual yo puedo ir a pedir la prestación, y otra cosa es que, habiendo reunido los requisitos durante este periodo, la vaya y la pida después de 30 de junio del 2023,
y no obstante eso el derecho corresponde que me sea reconocido. Ahí también la experiencia de los dictámenes de la CARS, de la experiencia 25994, van a ser importantísimos para que, llegado el caso, en el momento de ser necesario, uno lo pueda esgrimir. El tema de las incompatibilidades. A mí la que más me preocupa es la del seguro de desempleo, ¿no? Porque si estoy hablando de una prestación anticipada por desempleo y estoy hablando de que quien titulariza un seguro de desempleo es una persona desempleada, me parece que es una redundancia que no puede acceder. Eso me parece que sería necesario encontrarle un punto de equilibrio y de compatibilización. Ahora el tema también tiene que ver con otra cuestión. No puedo volver a trabajar. O sea, esto es mancha congelada. Y esto, ¿cómo le puedo explicar? También habría que en algún momento, porque hay dos artículos de la ley 24/41 que son clave en esto, el 34 y el 38. El 34 por esta cuestión, ¿no? La de continuar trabajando o lo que fuera. O sea, quizás sería bueno anticiparlo, tener el tema de la posibilidad de prorrateo de los requisitos y dejar que las cosas fluyan. Salvo que estuviéramos garantizando per se el acceso al mercado laboral de personas con nombre y apellido. Pero si no, de lo contrario, me parece que deberíamos ser más laxos y permitir que haya posibilidad de continuar trabajando. ¿Por qué lo digo esto? Hubo una situación que ya se dio en la experiencia anterior y que ahora podría ser tenida en cuenta también. Hay una prestación que desapareció del mapa previsional, que es la prestación por edad avanzada. O sea, estos son muy pibes para jubilarse y son muy grandes para conseguir laburo. Bueno, yo te voy a hablar de los que son muy viejos para todo, para conseguir trabajo y para quedarse sin prestación. La prestación por edad avanzada, perdón, tiene una rigurosidad terrible, que no tiene la PAD, por ejemplo. Le piden 10 años de servicio. Bueno, perfecto, 20 años menos que los otros. Pero dentro de los últimos 8, que deben ser inmediatos anteriores al cese de la actividad, le piden 5 con aporte. Y acá le están teniendo en cuenta que el promedio de las personas que más o menos se analizan en la base de datos que anticipan o justifican una posible toma de medidas como de esta característica, saben que en los últimos 36 meses no estarían haciendo aportes. Eso sale de lo considerando el decreto. Entonces, me parece que esa vieja experiencia del decreto 1306/04, que fue suspendido por una acción de amparo motorizada por la diputada Elisa Carrió, y que eliminó en algún momento la jubilación por edad avanzada o la prestación por edad avanzada, me parece que es un buen momento para recordarlo también. Es un momento otra vez para insistir, porque en el decreto 438, con solamente considerar que está restablecida la prestación por edad avanzada, esta prestación automáticamente estaría. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Te va a llevar a la PUAM también, ¿viste? Entonces, esto es como el mundo de las apps, el mundo de las prestaciones, es tan amplio que si no hay un pibe, uno que le digamos, che, Justiniano, vení, un justiniano que se siente a estudiar todo y compile que le encuentre el equilibrio, porque es lógico saber que hay 330.000 personas, pero hay 330.000 personas que tampoco van a dejar de trabajar automáticamente por esto. Y entonces en ese caso tampoco van a ser alcanzadas por la medida. Dicen los que saben, supuestamente, pero ya te dice la referencia al IFE, que serían 30.000 personas. Por eso la experiencia muestra que la PAD anterior fueron 47.000. Bueno, en eso creo yo que con el andar de la medida, con su implementación, con las solicitudes, con las respuestas que dé la administración, con el aprovechamiento de la experiencia anterior, que es muchísima, que es muy vasta, que está muy bien trabajada la prestación anticipada anterior, creo yo que podemos ir por buen puerto. Lo que sí vamos a encontrar es que este es un escenario en el cual hay más prestaciones con las cuales esta podría, entre comillas, competir. Lo que un Estado no puede tratar de llevar adelante el proyecto individual de vida de las personas. Eso estamos totalmente de acuerdo. En el siglo XXI, en un estado de devolución, participativo, democrático, el proyecto de vida tiene que ser
más que nunca llevado adelante por decisión dentro del marco de la autonomía de la voluntad. Pero cuando viene el ámbito protectorio de la seguridad social, tampoco tiene que ese plan individual repeler prestaciones que puedan tener un origen sano. O sea, esta prestación, por ejemplo, vuelve a hacer hincapié en lo que era la política del gobierno anterior, por ejemplo, cuando estableció un salario mínimo vital y móvil para los que tenían 30 años de servicios con aporte. Bueno, y de repente quedaron afuera las pensiones y las jubilaciones por invalidez, y las prestaciones por invalidez. Y acá va a ocurrir algo similar. Entonces, ese premio, para como reforzar la idea de un sistema de aportación ineludible, es decir, un mimo, una caricia para el que realmente tiene 30 años efectivos con aportes, puede ser morigerado para que también su proyecto individual pueda seguir adelante y no deba ponerse en situación, por ejemplo, de empleo negro, o de ocultamiento, o de elusión, o de evasión. Porque eso no es bueno cuando las políticas públicas, es como cuando un personal del servicio doméstico viene y te dice, maestro, no me blanquee porque me mata, me corta las piernas. No se puede llegar a esos niveles o a esos paroxismos de contradicción. Entonces necesitamos que se estudie la debida complementariedad de todas las prestaciones. Por eso suena fuerte la palabra incompatibilidad, y por eso menciono el 34. El 34 bis, la prestación por edad avanzada, como límite máximo para comparar esta medida, y el 34 con la vuelta o la continuidad del trabajo. La otra cuestión es, hice una prestación anticipada por desempleo, pero por fuera de la ley 24013. Entonces, los desempleados de la 24013, que son, digamos, los desempleados propiamente dichos, tampoco quedan debidamente compatibilizados con la medida. Y para cerrar, les voy a hacer una referencia a los juicios, porque todo llega. Entonces, en un momento determinado, nos tocó sacar sentencia para las prestaciones anticipadas. O sea, el tipo tenía 63 años, hacía 3 años que tenía la PAD, la estaba cobrando al 50%, estamos hablando de la experiencia anterior. Y hizo un juicio, y le teníamos que sacar sentencia. Y le sacamos sentencia. Y alguna vez alguien nos dijo, pero si no es una prestación previsional, es una prestación por desempleo, es una prestación laboral. ¿Cómo a un prejubilable usted le van a reconocer el derecho a la redeterminación del haber inicial? Y fíjense lo que es cuando uno tiene distintas móviles o distintas perspectivas a la hora de lo que está buscando, ¿no? Por eso, si uno quiere criticar esto, dice, bueno, es una medida a las champurriadas para sacar votos o lo que fuera. A nosotros que manejamos esto desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista del asesoramiento de los ciudadanos, lo que tenemos que ver es que se amplió el bagaje de los derechos sociales en la Argentina. Y toda ampliación de derechos sociales debidamente compatibilizado con el escenario de derechos anteriores y con el debido respeto de la autonomía de la voluntad de las personas, tiene que ser siempre para aplaudir. Los motivos por los cuales se llega a ese lugar, a mí me son indistintos, pero la medida en sí es para aplaudir. Ahora es para aprovechar la experiencia anterior y para llevarla al mejor destino. Por eso también en la experiencia anterior hubo muchas críticas con respecto a la financiación, que eso me estaba olvidando. Pero bueno, el artículo 10 dice, la jefatura de gabinete procederá a realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para dar cumplimiento a las disposiciones que se establecen por este decreto. Entonces, estará siempre a cargo de la jefatura de gabinete. Alguna asociación de abogados ya marcó algún tipo de llamado de atención con respecto a este tema de la financiación. ¿Por qué quedaría la financiación también por fuera de la 24241? Ese es un tema para seguir con la debida atención. Y les decía el tema de los juicios. Entonces, se sacó la sentencia, fue favorable, se confirmó en Cámara, y entonces llegó la etapa de ejecución. Y acá viene el tema de los distintos móviles que uno puede tener. El abogado que tenía que ejecutar, porque ANSES no le hizo la liquidación, se dio cuenta que si en vez de llevar los índices de actualización de remuneraciones hasta el día en que adquirió la PAD, los llevaba hasta el día en que él había cumplido el requisito de edad y había pasado a cobrar el 100% de la prestación 2 años después, el efecto de los índices
era mucho mejor y mucho más favorable para las cuentas que él estaba haciendo para su cliente. Yo, en primera instancia, que era malo, lo rechacé esto y dije, lo vas a hacer hasta el día en que empezaste a cobrar la prestación anticipada por desempleo y ese mismo beneficio lo vas a ver replicado al 100% de tu prestación el día que adquirís la edad. La Cámara, en aquel momento, la Sala 1, lo revocó, el fallo se llama Benini, y en ese precedente la Cámara dijo, mientras no se tenga la edad para la jubilación, no se está hablando de una prestación por vejez. Y en ese caso lo favoreció al actor, que pudo llevar el efecto de los índices sobre las remuneraciones hasta el momento en que adquirió la edad. Y acá, en épocas de alta inflación, esto que les acabo de comentar no es ninguna pavada. Es importantísimo por si ustedes tienen pensado automáticamente, una vez que adquieren la PAT, salir corriendo a hacer alguna demanda por redeterminación y movilidad jubilatoria, que además, si estamos hablando de personas que por ahí llevan muchísimos años, decía el decreto, prepandemia, ya para entre los años 2017 y 2019, no estar cotizando a la Seguridad Social, se imagina que esas remuneraciones, por ejemplo, serían desde el 2007 y por lo menos tendrían 24 meses para pretender la aplicación del índice ISBIC. No es un dato menor este que estoy comentando y todo lo demás. Y en aquel entonces, la ley 25994, la siguiente ley que sacó el Congreso de la Nación, fue nada más ni nada menos que la ley 25995, que era para hierros patagónicos y PASAM, y en aquel entonces, por ejemplo, el legislador mandó a tener en cuenta 45 años de edad y 20 años con aportes, y cada año de servicio en esta tarea diferencial la consideró a 1,3, o sea, tenía un 30% más de meses en cuanto al reconocimiento de años de servicio. En aquel entonces lo decidió el Poder Legislativo, esta vuelta a la experiencia es a cargo del Poder Ejecutivo. La anterior vez fue la Administración Nacional de la Seguridad Social, la autoridad de aplicación, lo va a hacer esta vez. La ANSES tiene una dilatada experiencia en este tema, acabo de hacer referencia a dos normativas muy concretas, la resolución 12/05 de la Secretaría de Seguridad Social y la resolución 73/05 de la Administración Nacional de la Seguridad Social, y la debida compatibilización que van a hacer obviamente los abogados con sus pedidos, porque no creo que la administración se haga cargo de esto, con los planes de regularización o los denominados de moratoria, que tendrán que ver los abogados cómo asesoran qué es mejor, una PUAM, una prestación por edad avanzada, que todavía para mí no existe al día de hoy, que alguien me diga si conoce a alguien que se la hayan dado, y esta prestación anticipada por desempleo. Bueno, esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Es obviamente que pueden decir, Fantini me plantea más preguntas que respuestas, lógico, es mi idea desde todo tipo de actividad académica siempre es esa, es agarrar y promover la reflexión y cada vez dejar más interrogantes o más dudas. Es obvio que un decreto de estas características, en donde los considerandos son más extensos que la parte dispositiva, no vamos a encontrar todas las respuestas, pero yo creo que las respuestas ya han sido escritas en una experiencia anterior y el decreto creo que parte de esa premisa, por eso arranca con instituyase la prestación anticipada y da por sentado que todos sabemos de qué se está hablando, y esperemos que llegue a buen puerto en la instrumentación de esta extensión de derechos sociales que nuevamente la República Argentina tiene a favor de sus ciudadanos. Muchísimas gracias, doctor Fantini. Te pedimos que tratar de que seas breve en la exposición, así que te agradecemos por tener esa síntesis. Seguramente tendrías muchísimo más para desarrollar y tal vez para relacionar también con otros temas, así que bueno, eso seguramente tal vez lo puedas aclarar o reforzar con algunas preguntas que dejaron en el chat. Algunas de las consultas me las pasaron a mí, las otras se las hicieron ayer a la doctora Rodón, así que si le parece, doctora, puede leer las preguntas al doctor. Sí, cómo no.
Acá tengo las preguntas. La primera dice, si al día de la fecha el beneficio social se encuentra vigente. Acá, si me permite el doctor Fantini, voy a responder yo, porque al hacer mi exposición yo dije que la fecha de publicación del decreto era el 30 de junio del 2021, lo cual no es correcto. Al 30 de junio de 2021 tenemos que estar desempleados como uno de los requisitos para acceder a la prestación. El decreto fue publicado el día 30 de septiembre del 2021 y desde esa fecha está vigente. Esa es la respuesta a esa pregunta. Perdón. Y después yo hice referencia a que hoy estamos justo en los 10 días para que se dé comienzo a la intervención de la Comisión Bicameral Mixta del Congreso de la Nación para que dé la aprobación como decreto de necesidad de urgencia que es esta medida. Bien, paso a la siguiente pregunta. ¿El beneficio económico a percibir es el mismo que el de la pensión por adulto mayor? No, porque la PUAM es un engendro estrambólico que generó algo que yo ya hablé en muchos lugares, que es que en la Argentina hay mínimos, más mínimos que el mínimo. Recién hablé del artículo 5 de la ley 26 de 270, por ejemplo, en la experiencia del gobierno anterior, cuando dice, bueno, te voy a dar el 80% del salario mínimo vital y móvil, que ahora hace poquito el Consejo lo volvió a actualizar. Entonces, por momentos eso fue mejor que el salario mínimo del artículo 125, y otros momentos no lo fue. La PUAM es el 80% del salario mínimo de la República Argentina, y esta PUAM te da el 80% de la prestación a la cual tendrías derecho en función del cómputo de tus remuneraciones, o, en su defecto, nunca menos del haber mínimo jubilatorio garantizado. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. El ANSES, la ANSES sería, ¿va a poder afrontar los costos en caso que sumen muchas personas por este decreto? Bueno, lo de mucho, poquito, nada, tipo Margarita, no lo podemos saber, porque lamentablemente yo tendría que hacer una exhortación. A mí cada vez me gusta más hablarle a la gente en general, ¿no? Yo creo que vamos a tener ahora en breve un censo nacional. El argentino frente a los censos tiene una conducta muy rara, muy extraña. El argentino siempre se siente atacado. Dice, ¿a quién le voy a abrir la puerta? Primer punto. ¿Qué le voy a contestar? Si contesto todo, te preguntan, ¿cuántos planes tenés? Y no le voy a decir que tengo 4 planes y todo lo demás, porque después me van a venir a buscar de los pelos. Pero la verdad es que la Argentina, si hay algo que hace difícil la toma de decisión en materia de políticas públicas, es que no sabemos cuántos somos ni cómo somos. Eso es gravísimo para tomar una decisión. Por eso el impacto del IFE, cuando creían que iba a ser un número y fue otro. Cuando vos creés que acá, porque acá podés decir, la PAT anterior tuvo 47.000 personas beneficiadas, y podés buscás un actuario y haces una proyección de las personas que han envejecido en función de las que han muerto en la República Argentina, y podés decir más o menos, ahí habla de 330.000, pero por eso yo también te mencioné, todos van a querer dejar de trabajar, dejar de facturar, ponerse en una situación negro. Entonces, hay algunos de extrema necesidad que obviamente no le va a quedar otra que salir a buscar. Y estará bien que eso ocurra y que ellos puedan ser debidamente alcanzados por la normativa. El tema de las viabilidades financieras está en ese artículo 10 del decreto, y obviamente que hoy por hoy, si hay algo dentro del comentario o el rum político, es que el Estado argentino como que colibríes tiene cualquier cantidad. La pregunta del millón es dónde esos colibríes van a ir a parar. Así que en principio nada haría pensar que no habría posibilidad de financiación en cuanto a su pago, de financiación respecto de recursos originarios o recursos propios. Bueno, eso es un tema que está en discusión en todo el sistema previsional argentino. Hoy no sabemos cuánto es, por ejemplo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Aparentemente esta prestación quedaría fuera del alcance igualmente del mismo,
porque dependería solamente de partidas presupuestarias a cargo de la jefatura de gabinete de ministros, que siempre son amplísimas. Si vos vas y le preguntás acá, a fin de año, ¿cuánta plata tiene la jefatura de gabinete de ministros? Tiene un montón. Tiene presupuesto partida para arriba. El tema es en dónde lo direcciona y en cómo lo gasta. Así que bueno, eso, una cosa es la viabilidad financiera del Estado argentino y la decisión política de qué hacer con el dinero que tiene. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿la persona que se acoja a este sistema, si consigue trabajo, pierde el beneficio automáticamente? Según la letra directa de la norma, sí. Es mancha congelada. No tiene que hacer más nada. Es decir, en aquel entonces, cuando fue la 25994, yo conocía gente, o sea, tenemos que hablar, ¿no? Por ejemplo, en la década del 90 dejó un montón de personas, al extenderle la edad jubilatoria, dejó a un montón de personas que tenían 30 años de aportes, muy lejos de la edad. Y entonces, por ejemplo, fueron personas que tuvieron muy buenos salarios, muy buenos empleos. Entonces, a veces la desinformación en la gente dice, che, no te hagas monotributista ni autónomo porque te va a rebajar el monto del beneficio. Y tiene que saber que el beneficio va a ser mixto y que la parte dependiente se determina por un lado y la parte autónoma por otro. Entonces, todavía sigue habiendo gente desinformada en la Argentina que dice, yo como tenía muy buenas remuneraciones, no volví a hacer más nada, no me dejé emplear en blanco. Bueno, emplear en blanco puede ser, pero no me animé a volver, si es un trabajo más de menor remuneración. No me animé a hacer un emprendimiento propio, a facturar o lo que fuera, a darme de alta al autónomo, porque eso me iba a perjudicar en el monto de la prestación. Bueno, eso no es así. Pero sí, por ahora está pensado que no trabajar. Bien, bueno, si bien es incompatible con una pensión no contributiva por invalidez, una persona que cuenta con 34 años de aportes efectivos y 63 años de edad, ¿no podría iniciar el expediente solicitando la baja de la pensión no contributiva? Siempre que ha habido más de una prestación respecto de las cuales entre sí haya incompatibilidad, siempre se debió poder optar. Entre contributiva y no contributiva, siempre la factibilidad de opción siempre existió. Así que nada hace suponer que uno no se siente ante el asesoramiento y la decisión de esa persona que está mencionando usted y tome el camino por la prestación que mayor beneficio le dé. Y eso no va a tener que ser un problema. Bien, acá nos preguntan por el fallo que mencionó el doctor, si podría decir los autos. Ay, Benigni, como el actor de la vida es bella. Benigni, pero ese era con B corta. Benigni de la sala 1. Tema prestación anticipada por desempleo, fecha hasta la cual actualizar las remuneraciones a la hora de determinar el haber inicial. Pero no tengo acá la carátula, no lo busqué, se los tiré ahora mientras estaba charlando con usted porque se me vino a la mente y sé que van a hacer juicio y todo lo demás. Bueno, no tengo más preguntas. Gracias, doctor, como siempre. Y bueno, aplaudimos esta prestación anticipada, tal cual, por desempleo, porque viene a cubrir esta contingencia de desempleo, ya no de vejez. Y bueno, seguramente van a surgir, van a dictar las reglamentaciones de este decreto, porque hay un montón de casos que no están cubiertos en estos artículos del decreto 476. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Rolón. Muchas gracias, doctor Fantini, por la exposición. Nos han llegado mensajes privados al chat agradeciendo por la maravillosa exposición. Para nosotros siempre es un gusto
escucharte, Juan, escucharla también la doctora Karina Rolón. Juan es un queridísimo docente de la casa, lo conozco hace muchísimos años, así que nos pone muy contento que cada vez que nosotros te invitamos para relacionarte con algún tema vinculado a la seguridad social, siempre estás a la mejor de las predisposiciones para brindarnos las charlas que te pedimos, incluso cuando te pedimos también que el título sea otro, como explicaste al principio, y que técnicamente lo desarrollaste muy bien. Así que totalmente agradecido a vos, a la doctora Rolón, al doctor Fabio Javier Arce, que es el secretario de Extensión, y tal vez, bueno, también agradecer la presencia de todos y de todas ustedes que nos acompañan en todas estas actividades académicas. Y tal vez sí, como para dar un cierre final, me gustaría dejarte la palabra a vos, Juan, para hacer tal vez una breve reflexión y damos por finalizada la conferencia del día de hoy. Sí, yo creo que el desafío de la Argentina es volver a tener empleo genuino y de calidad. Pero no basta con la buena intención, no basta solamente con decir o con mandar a la gente a trabajar en el aire, sino que debe haber condiciones de capacitación y debe haber condiciones realmente de poder emplear en puestos a personas que estén con capacitación suficiente para ello. Yo celebro que cada vez que haya una contingencia de la seguridad social, el Estado esté atrás con una respuesta concreta. Acá la contingencia es el desempleo y la respuesta en principio apareció. Y la situación de la pandemia de estos últimos 2 años prácticamente, año y medio, el desempleo es un flagelo que crece invariablemente más allá de las medidas que se pueden haber tomado de carácter protectorio, porque un decreto por sí, por más que prohíba los despidos, no impide que estos ocurran o tengan lugar ipso facto. Así que esa parte, digamos, de la tutela de la ciudadanía que esté con la necesidad concreta, no puede ser más que celebrada y esperemos que ojalá en otro momento podamos hablar también de algún tipo de compatibilización entre todas las prestaciones que al día de hoy en cierta manera compiten. Y creo que eso lo vamos a poder lograr cuando sepamos bien a ciencia cierta a quién dirigimos las políticas públicas y quiénes somos realmente los argentinos. Nos falta mucha información de nosotros mismos. Es para hacer, por eso decía lo del censo, ¿no? Esperemos que el censo sea aprovechado de la mejor manera para que de ahí salga la información que necesitamos todos los argentinos para poder diseñar un país mejor. Muchísimas gracias nuevamente, gracias a todos y a todas. Gracias, doctora Rolón, gracias, doctor Fandini, y nos veremos en próximas actividades. Muchísimas gracias. Hasta luego.